Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Salud familia de Diálogo de Fe y Salvación, bienvenidos a un programa más. Gracias por estar con nosotros en nuestra serie ¿Quién fue Jesús? Estudiando a Jesús, hablando acerca de si importa o no el concepto que tengamos acerca de Jesús. Junto a mi hermano Eddie Osorio estamos listos para un programa más y esperamos que usted pueda ser parte y poder dialogar juntamente desde una perspectiva bíblica. Hermano Eddie, ¿cómo está usted? Bien, hermano Carlitos, contento por estar una vez más aquí en Diálogo de Fe y Salvación, listos, como ya usted decía, para un capítulo nuevo de la serie acá en Diálogo de Fe y Salvación. Estamos recién comenzando esta serie, ¿verdad? Esta serie sobre la persona de Jesús y estamos pues ahí sí que expectantes y deseosos de aprender. Creo que ya lo hicimos en el primer episodio, ¿verdad? Y ahora con el episodio que viene hoy, creo que va a ser una buena conversación. Así que damos la más cordial bienvenida a todos ustedes, a quienes estén a través de la radio, a través de FM Vida, a través de Radio Cultural Amigos, a través de Alternativa, Radio Alternativa, y así también, por supuesto, a través de los canales de televisión, a través de Amigos TV, que es nuestra principal plataforma, ¿verdad? Y a través de Osana TV también los sábados, y también a través de las diferentes plataformas de redes sociales. Bienvenidos y qué gusto que puedan sumarse a esta hora de conversación. Hoy vamos a hablar de un tema antiguo y nuevo. Sí. ¿Relevante, pastor? Exacto, ¿relevante? Sí. Un tema bastante, podríamos decir, quizás para algunos desconocido en la parte más técnica, ¿verdad? Uh-huh. Pero vamos a ver que en la parte práctica se encuentra, la verdad es que muy presente, incluso me animaría yo a decir infiltrado en muchas de nuestras congregaciones o iglesias, ¿verdad? Yo creo, pastor, que una de las cosas que la iglesia ha hecho es que ha subestimado las herejías. Hay herejías muy puntuales en el primer siglo, ¿verdad usted? Que comenzaron a surgir en el primer siglo de la iglesia, las cuales son muy minuciosas, pastor, son con detalles específicos. Una de ellas la que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a hablar un poco acerca del arrianismo, una cuestión una herejía, la cual ya fue condenada, pastor. Correcto. Pero nos vamos a dar cuenta de que son pequeños matices, pastor. Pequeños detalles. No son grandes cosas. Y lo que dijimos en algún momento, creo que la semana anterior hablábamos acerca de que hoy en día no está en discusión si Jesús existió o no. O sea, esa conversación está agotada. Ya superada. Esa está superada. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de quién era él. Exacto. Y algunas ideas equivocadas acerca de. Exacto. Y reflexionábamos la semana anterior que sí importa entender quién es Jesús, pastor. Correcto. Sí importa desmarcar a Jesús de los conceptos culturales, de los conceptos históricos, de los conceptos denominacionales solamente, pastor. Y avanzar hacia un Jesús bíblico. A un Jesús de lo que las escrituras dicen. Y obviamente una imagen más completa de Jesús. Exacto. Entonces esperamos en Dios tener un buen tiempo con nuestros hermanos. Y como ya usted decía, esperamos que puedan conectarse, puedan ahí comentar, puedan compartir el programa, pastor. Así es. Puedan invitar a más personas a poder observarlo. Por lo tanto, cuando hablamos de arrianismo, ¿a qué nos referimos con arrianismo? Bueno, vamos a tratar la manera de explicar un poquito, pastor, de dónde viene. Viene pues obviamente de la idea planteada por un querido hermano, pastor, llamado Arrio. Exacto. El cual planteaba ciertas cuestiones y que algo importante que hay que comenzar a decir, pastor. Arrio fue alguien, pastor, que malintencionadamente él ideó en su mente y dijo: quiero destruir la iglesia con esta idea. ¿O creemos que de una, tal vez de una actitud, pastor,
en donde él menospreció o en donde él tal vez minimizó la figura de Jesús, tal vez no tan malintencionada, pero llegó a ser una herejía terrible dentro de la iglesia. Sí, bueno, yo creo que, bueno, detrás de la intencionalidad de fuera, sí, la verdad es que, bueno, pues su corazón no lo conocemos, ¿verdad? Ni su mente, ¿verdad? Exacto. Pero lo cierto es que cuando uno estudia, pues todos estas herejías nacidas en los primeros, digamos, 3 siglos, ¿verdad? Uno se da cuenta de eso, que la mayoría de ellos fueron, la mayoría de los iniciadores de estos movimientos, Arrio, Nestorio y algunos otros que están ahí en los libros de historia, ¿verdad? Eran obispos, o sea, eran pastores, diáconos, gente que servía, que estaba dedicando su vida al ministerio cristiano, ¿verdad? Y era, hasta donde yo sé y hasta donde yo entiendo, ¿verdad usted? Muchos de ellos, y creo que en ese rango se encuentra Arrio, un esfuerzo desde la parte humana honesta, un esfuerzo honesto por explicar la imagen de Jesús y más que todo la relación de Jesús con la Trinidad. Ya, porque es ahí donde se da la confusión muchas veces, ¿verdad? Ahora yo creo que nosotros corremos, mire, exactamente el mismo riesgo que Arrio, ¿ya? Por ejemplo, al meternos en profundidades, al querer buscar una explicación sencilla o humana de la Trinidad. Y la verdad es que la Trinidad es algo que está ahí y yo creo que a veces no para ser explicada, sino para ser contemplada con asombro y ver cómo un Dios todopoderoso se manifiesta en 3 personas, pero es un solo Dios, claro. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Exacto. Obrando, ¿verdad? Obrando en una comunión eterna y perfecta, ¿verdad usted? Exacto. Entonces es complejo ese tema. El arrianismo no fue una discusión menor sobre palabras técnicas, que eso es un punto bien importante. Por eso es que queremos enfatizar, miren ustedes, que sí importa el concepto. Exacto. Tal vez la palabra como tal, arrianismo, es una palabra que quizás incluso muchos creyentes ni habían escuchado, ¿verdad? Exacto. Ya, pero está ahí en la historia del cristianismo. Sí, no es una crisis sobre la identidad misma de Jesús. Correcto. El problema es la desvirtuación. Se desvirtúa, pastor, específicamente la figura de Jesús, la naturaleza de la salvación y el objeto de la adoración cristiana. Correcto. Entonces, si Jesús es una criatura, como lo plantea Arrio, una criatura, aunque sea la más excelsa, pastor, entonces no puede revelar plenamente a Dios. Exacto. No puede reconciliarnos plenamente con Dios y no debe recibir la adoración que solo pertenece a Dios. Eso es ¿Qué es lo que estamos queriendo tratar de explicar? Que los detalles importan, pastor. Yo lo llamo así. La ecuación de la redención es afectada cuando quitamos o disminuimos la figura de Jesús, no una figura completa bíblicamente hablando. Correcto. Si disminuimos la figura de Jesús, pastor, la ecuación puede perderse. Puede verse afectada. Puede verse afectado el resultado redentor, si queremos llamarlo así. Exacto. Y lo que vamos a estar analizando en este episodio, hermano Carlitos, obviamente primero vamos a ver históricamente lo que Arrio enseñó, ¿verdad? Vamos a mostrar cuál fue la primera respuesta de la iglesia a Arrio, que fue en Nicea, ¿verdad? El concilio de Nicea, y cómo esta respuesta fue una respuesta contundente también, buscando preservar, proteger y predicar a un Jesús completo, a un, como lo decía Sinclair Ferguson en su libro, ¿no? Un Cristo completo. Ya. Exacto. Vamos también a citar algunos textos bíblicos para demostrar que Cristo no es criatura, sino Dios verdadero. Exactamente. Pero hablemos un poquito de Arrio, pastor. Arrio fue un presbítero de Alejandría a inicios del siglo cuarto. Su enseñanza surgió en la iglesia que estaba saliendo de la persecución y entrando en una nueva etapa de visibilidad pública bajo Constantino. O sea, era una iglesia que iba en desarrollo, pastor. O sea, un tipo que estaba sirviendo, y la controversia no fue meramente académica, sino afectaba la predicación, el bautismo, la oración, la adoración y la comprensión del evangelio. El arrianismo sostenía que Jesús, pon atención, como hijo de Dios, fue creado por Dios y por eso no compartía la misma divinidad eterna del Padre. Esta enseñanza fue condenada en el concilio de Nicea en el año 325. O sea, ¿cuál era el planteamiento de Arrio? Que Jesús, escuche,
como hijo de Dios fue creado por Dios. Ojo, Ojo. Es probable que alguien esté diciendo, bueno, pero no era así. Bueno, hoy le vamos a decir que no es así. correcto. No es así. Jesús no fue creado por Dios. Correcto. Él es Dios. Él es Dios. O sea, no tiene una existencia a partir de que Dios dice voy a crear a este ser para. No, Él es desde el Correcto. principio, desde la eternidad, pastor. Sí. No tiene, o sea, alguien dice, bueno, Jesús, la persona de Cristo Jesús comienza en Belén de Judea. La respuesta es no. Exacto. No comienza en Belén de Judea. Entonces, es importante entender eso, ¿verdad? Y es ahí donde va la tesis arriana un poquito, pastor. Sí, ahorita me cayó el 20 que nosotros podemos... Ser herejes. Ajá. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir aquí, ¿verdad? Pero es Claro. interesante. Sí, por eso le decía. Ajá, o sea, hay que tener mucho cuidado con lo que vamos a decir. Pero me llama la atención de que esta herejía precisamente se origina en el seno de una iglesia y con un pastor saliendo del proceso de la persecución, ¿verdad? La iglesia había batallado siendo perseguida, siendo muertos por causa de su fe, y ahora empezaban a tener cierta aprobación pública, cierto aval del Estado, lo vamos a decir así, en medio del Imperio Romano, ¿verdad usted? Y precisamente es cuando empiezan a formularse estas tensiones doctrinales y teológicas en el seno de la iglesia, ¿verdad? Una pregunta interesante acá sería, ¿por qué una iglesia perseguida que acaba de obtener cierta libertad religiosa consideró tan urgente reunirse para definir quién es Cristo? ¿Ya? ¿Será que uno podría pensar, ¿verdad? ¿Será que ese es de verdad un problema tan importante cuando estás recuperando tu libertad religiosa, tu libertad de culto? Podemos decir que en ese afán de sentar las bases fundamentales de la iglesia, probablemente, Claro. pastor, en ese afán, ¿verdad? Se da esta situación. Y como dijimos al principio, no podríamos emitir un juicio que haya sido de mala intención de él, ¿verdad? Pero sí es algo que afecta grandemente. Las bases, los fundamentos. Exacto, ese es el peligro de pedir la sabiduría del Señor, ¿verdad? Usted, y yo creo, pastor, bueno, esa es una opinión personal, lo que voy a decir ahorita. Yo creo que muchas veces en nuestro intento por entender el Evangelio excedemos de filosofía. Correcto. ¿A qué me refiero con exceder de filosofía? Exceder de filosofía tiene que ver con que mi definición de las cosas parte o surge o emerge a partir de mi concepción de las cosas. O sea, quiero entender a partir de, y entonces vengo y excedo y comienzo a definir emergiendo de mi razón. Sí, o de sus emociones, de lo que usted siente, o de lo que usted piensa. Cuando Esas son definiciones subjetivas, podríamos decir. es peligroso. ¿Por qué? Porque nuestra principal fuente de definición es el texto bíblico específicamente. Literalmente, ¿verdad, pastor? Entonces, es un problema. ¿Por qué? Porque nosotros, pues, bueno, tenemos un gran problema, ¿verdad usted? Vivimos en una dimensión materialista. Sí. Vivimos en una dimensión en la cual no entendemos muchas cosas. Estamos dañados por el pecado. Entonces, como decía David en sus salmos, pastor, somos dignos de tener desconfianza. Correcto. Entonces no hay mejor forma que una exégesis bíblica a los conceptos acerca de. Sí. Entonces creo Sí, que porque él se excedió en filosofía. Sí, y también, mire, unido a eso, al tema filosófico y todo esto, ¿verdad? La experiencia. Muchas veces nosotros, yo creo que es una tentación frecuente del cristiano común, querer redefinir las cosas desde su experiencia vivida, desde su experiencia, desde sus emociones, desde lo que ha estado viviendo, ¿verdad? Y no, la experiencia es importante, pero lo que definen cosas, principalmente cuando se trata de doctrinas fundacionales, es la escritura. Ya necesitamos que la escritura... necesitamos releer la escritura y ir a esos conceptos que ella nos revela, ¿verdad usted? Ahora, la tesis arriana, miren, una frase, que esta es una frase bien curiosa. Sí, hubo un tiempo cuando el hijo no era. Esa es la frase con la que inicia, o es la tesis de Arrio, ¿verdad? Aunque la frase, mire, exacta se conserva por medio de los opositores, Arrio resume bien el corazón del problema.
Cuando dice el Hijo no sería eterno, no sería de la misma especie que el Padre, no sería Dios verdadero, sino la primera y más gloriosa criatura, Sí, pues, por medio de la cual Dios hizo las demás cosas. Ahí ya. Ahí Ya sí ya profundiza. me perdiste. Pero digo. sí, mire, yo creo que es digno de repetir la tesis, pastor, por favor, repítala para que nuestra gente tenga claro, porque mire, pues, sucede lo mismo con Mateo 16, que analizábamos con relación a la definición de Pedro, ¿verdad? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Que dice los hombres que soy, y bueno, Juan el Bautista, Elías, uno de los profetas, un buen maestro. Cuidado. Sí. Y mire lo que la tesis dice, repítela. Exacto. Bueno, la frase es: hubo un tiempo cuando el Hijo no era, pero Arrio lo explica de una forma más completa cuando dice: el Hijo no sería eterno. Primer punto. Ya. Ajá. El Hijo no es eterno. No sería de la misma esencia que el Padre. No es de la misma esencia que el Padre. Es interesante poner atención a esta parte. Sí. Porque Nicea va a contradecir exactamente cada punto de estos. Exacto. ¿Ya? El Hijo no sería eterno, no sería de la misma esencia que el Padre, no sería Dios verdadero. No sería Dios verdadero. Ya. Sino, y escuche, pues. Aquí viene como lo bonito. Ustedes le quieren emparejar ahora, pero mire. Exacto. La primera Ah. y más gloriosa criatura. O sea, podría. Es que mire. Por medio de la cual Dios hizo las demás cosas. Y usted puede, si usted quiere meter esa frase a ciertas definiciones del evangelio, en algunas podría. Suena a sana doctrina. Sí, pero es peligroso, pastor. Son matices que desvirtúan totalmente la figura de Jesús. Sí. Qué peligroso es caminar sobre temas como estos, ¿verdad? Usted ahora mire, vamos a también considerar la parte de Arrio, la lógica de Arrio al tratar de explicar su postura sin caricaturizarlo, ¿verdad? Usted, lo que hablábamos al principio, que usted lo trajo a colación, ¿verdad? Pero Arrio, mire, quería proteger la unicidad de Dios. Ya pensaba que si el Padre es el único no engendrado, eterno e inmutable, entonces el Hijo no podía compartir plenamente esa misma divinidad. Esa es la base de él. Exacto. El problema es que al intentar proteger la grandeza de Dios, que era lo que Arrio intentaba proteger, fíjese bien. Ahí está la intención. En el fondo, la intención es buena, si podríamos decirlo así. Pero de ética. Exacto. El problema es que al intentar proteger la grandeza de Dios, terminó disminuyendo al Hijo, revelado en las Escrituras, y rompió la adoración cristiana primitiva. Exactamente, pastor. Entonces, el arrianismo no niega que Jesús sea grande. Escuchen esto, que está interesante. No niega que Jesús sea grande, niega que Jesús sea Dios verdadero. Exacto. Es que ese es el problema, ¿sí? Y una admiración altísima por Jesús todavía puede ser herejía si se detiene antes de adorarlo como Señor eterno. Mire qué interesante. O sea que usted puede tener un concepto precioso de Jesús, como hemos hablado. Sublime. Sí, pero si usted lo saca de la ecuación, en donde Él es Dios, ahí estamos cocinaditos. Y el punto es bien interesante. Sí. Y una admiración altísima por Jesús, mire, todavía puede ser herejía. Bueno, no voy a meterme porque al final vamos a observar algunas aplicaciones prácticas para nosotros hoy en día, pastor, con relación al arrianismo, porque es importante entenderlo. Pero algo que es clave para todo esto, pastor. Mire, y no sé, seamos vulnerables. ¿Ha tenido usted algún momento, pastor, de excesiva filosofía cuando estamos un poco alejados del texto bíblico? Sí. Yo creo que todos hemos tenido. Mire, y especialmente lo que tiene que ver con la Trinidad. Por ejemplo. O sea, aspectos que tengan que ver con la Trinidad o la doble naturaleza de Cristo. Por ejemplo, muchas veces, mire, cuando estamos faltos de Biblia, cuando estamos secos en Biblia, cuando estamos leyendo poco, pastor, hay veces que hacemos intentos de forzar nuestra mente. Exacto. Y de filosofar y de sacar definiciones relativamente buenas, pero es peligroso, pastor. Claro. ¿Cuál es la vacuna o cuál es el antídoto para esto, pastor? El texto bíblico específicamente. Siempre. Pastor. Sí. La base es el texto bíblico. Y a eso tenemos que venir. Correcto. Entonces, hermano Carlitos, ¿qué le parece si miramos algunos textos que el arrianismo suele malinterpretar?
¿Ya? Exacto. Hay textos, estos textos, por las porciones bíblicas, estas son un poco largas, pero solo las vamos a citar y vamos a dar como las ideas principales, ¿no? Primer texto creo que es el fundamental. Juan 1, del 1 al 18. Y en sí el capítulo 1, ¿verdad? Y en sí el 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí está la explicación que encontramos en Juan 1 del 1 al 18, pastor. ¿Y cuál era el principio que solía malinterpretar Arrio? Que Juan no dice que el verbo llegó a ser en el principio. Correcto. Sino que era. O sea, no coloca al verbo dentro de la categoría de cosas hechas. Correcto. El verbo no está dentro de la categoría de cosas hechas. El logos, el sentido de la vida, era el verbo. Así es. O sea, no llegó a ser el verbo. Correcto. Entonces es importante entenderlo, miren, hermano. ¿Y qué decía Arrio? Arrio decía que el verbo llegó a ser. O sea, él plantea que es creado. Que era esta criatura sublime, ¿no? Exactamente. La criatura entonces, especial. Lo coloca dentro de una categoría hecha, pastor. Y la gente tenía conceptos, entre comillas, arrianos antes o durante Jesús estuvo. Claro. ¿Sabe por qué? Decían, pues tú eres uno de los profetas, un hombre que eres un buen profeta, una cosa especial creada. Tú eres Elías. Exacto. O sea, eres cosa especial de Dios. Pero no Dios. Exacto. No el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, la gente siempre se enfrentó, ¿no?, a esa dificultad de entender a Jesús tal y como Él es, tal como estaba revelado en la Escritura. Tenían las profecías. Yo lo que pienso hoy es que hoy tenemos mucha más evidencia que la gente del Nuevo Testamento. Sí. ¿Ya? Y muchas veces la verdad es que seguimos desviándonos sobre la persona de Jesús, ¿verdad? Cuando hoy, con toda la evidencia bíblica que tenemos, no solo del Antiguo Testamento, sino más del Nuevo, ya que es el cumplimiento de muchas cosas profetizadas en el Antiguo Testamento, nuestro entendimiento o concepto de Jesús debería ser más robusto, más completo y pleno, ¿verdad? Entendiendo que Jesús es Dios, ¿ya? El versículo 2 de Juan 1 dice: todas las cosas por Él fueron hechas, dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, ¿ya? Y la luz, dice, en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y creo que el texto donde encuentra como el clímax es todo esto de la postura bíblica antiarriana, digamos, ¿verdad? Es en el versículo 14, que en estos días escuchaba a un teólogo decir que para él ese es el mejor y más importante versículo de toda la Biblia, ¿ya? Porque dice: y aquel verbo fue hecho carne. Claro. Aquel verbo. Exacto. ¿Cuál verbo? El verbo que existió siempre, ¿ya? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Ahí está hablando del nacimiento, de la concepción en María, de todo lo que pasó, ¿verdad? Recientemente, antes de ser escrito este evangelio, ¿verdad? Dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, dice. Una maravilla, pastor. Entonces ¿sabe? Siempre me ha llamado la atención cómo Juan comienza su evangelio, y cuando uno lee los 4 evangelios, ¿verdad?, se da cuenta de eso, de lo peculiar que es el evangelio de Juan, porque todos comienzan, Marcos comienza con el bautismo, Lucas y Mateo comienzan con la anunciación y todo este tema, la narración, ¿no?, del nacimiento de Jesús, el anuncio y todo eso. Pero Juan dice: no empecemos ahí. Claro. O sea, vayámonos al principio. Exacto. Y empieza con las mismas palabras de Génesis. Génesis empieza con la palabra en el principio. Y Juan también dice: en el principio. Qué maravilla. Era el verbo. O sea, nos lleva
hasta allá, ¿verdad? Y que el verbo, hermano Carlitos, creo que en algún momento ya lo mencionamos aquí en un programa, ¿verdad? Pero el verbo era un concepto conocido en ese tiempo, ¿ya? O sea, la palabra verbo, logos, ¿ya? El sentido, el todo. Exacto, el principio que rige todo el universo y que da lógica a todo lo que existe. Entonces Juan agarra de la cultura esa palabra, ya si no estoy mal fue un filósofo que se llamaba Filón de Alejandría que intentaba explicar esto y dice, bueno, yo les voy a presentar al verbo, a logos. Él era desde el principio y este logo se hizo carne, vino y habita entre nosotros. Y hay que entender, querida familia, en este primer punto entonces, Jesús no llegó a ser. Exacto. Jesús no fue creado. Él es el verbo. Era, desde el es principio. y será. Desde la eternidad, pastor. Correcto. No sé qué eternidad. No me pregunte, por favor, cuándo. Exacto. Porque no sé. Sí. Pero no, lo que pasa es eterno. que, bueno, escuché a un apologeta en estos días explicarlo de una manera, ¿verdad? Que dice, lo que nosotros tenemos que entender, y tal vez por eso es que nos cuesta tanto entender estos temas, es porque Jesús, como Dios, está fuera del espacio-tiempo de nosotros. De la dimensión. ¿Ya? O sea, el tiempo fue creado, pero Dios no habita el espacio-tiempo que nosotros habitamos. Él habita la eternidad. Exacto. ¿Ya? Y la eternidad es diferente al tiempo. ¿Ya? Entonces, otro pasaje que solemos malinterpretar, hermano Carlitos, bueno, los arrianos, no nosotros, ¿verdad? Bueno. Pero existe la posibilidad. No digo que nosotros seamos arrianos, ¿verdad? Pero dice Colosenses 1:15 al 20, Él es la imagen del Dios invisible. Este pasaje icónico de la cristología paulina, ¿no? De cómo Pablo viene a presentar a Jesús, y creo que la palabra que se malinterpreta acá es primogénito. Ya. Porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, perdón, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Exacto. Entonces algunos interpretan como que el primogénito es el que fue creado primero. Sí, el protopantor, como dice el texto griego, pastor, la palabra que encontramos ahí. Pero primogénito no significa primer creado. Eso hay que entenderlo, porque el versículo siguiente explica que en Él fueron creadas todas las cosas, si usted se da cuenta, y por medio de Él y para Él. O como Él es el sustentador, Pablo, es el que... porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, Él no fue la primer criatura. Amén. No, Él es Dios. Sí, en Él. Ahora, la pregunta es esta, pastor, ¿por qué dice el texto? Porque en Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Porque este mundo creado fue diseñado específicamente, pastor, para poder verlo. Correcto. Entonces, Cristo Jesús, que su gloria vino fuera manifestada. Cristo Jesús vino a ser ese sumo pontífice, si queremos decirlo así, pastor, para poder ahora tener acceso a Dios. Sí. O sea, no, además esto me remite también y me trae a la memoria cuando Pablo escribe a los Romanos, ¿no? Lo que no conocemos de Dios, dice, Dios lo ha revelado a través de la creación, dice. Exacto. De modo que aquello que estaba oculto, dice, ahora está visible, está delante de nuestros ojos. Amén. ¿Mediante qué? ¿Por qué? Porque la creación toda fue hecha para Él y por Él. Exacto. O sea que la creación... ¿Y qué es creación? La creación es todo lo que vemos. Nosotros mismos somos creación de Dios. Amén. Los animales, las montañas, todo, ¿no? La tierra, el planeta, el universo. Todo eso refleja una belleza. Y esa belleza es la belleza de Jesús, porque para Él fue creado todo. Y por Él, ¿verdad usted? Amén. Eso es muy importante entenderle, querida familia. Es clave y es importante tener un concepto correcto acerca de Jesús. Y miren los maticitos que estamos viendo. Sí. O sea, son sublimes. Sí, mire, y Pablo, para completar esto de Colosenses, Pablo no está rebajando a Cristo al decir el primogénito de la creación. Claro. Está exaltándolo como origen, agente, meta y sustentador de toda la creación. Cosas. Exacto. O sea, Jesús es el centro, es el verbo del que habló Juan. Solo que aquí Pablo lo presenta
como el ícono, ¿no? El centro de todo. Y recuerde usted que según el contexto de las cartas, pastor, tanto Juan como Pablo escriben en un contexto de agnosticismo. Exacto. O sea, mucha gente que no creía en que Jesús fuese Dios. Así es. Entonces, responden a esa argumentación contextual, según algunos analistas bíblicos, ¿verdad usted? O sea, el contexto de Colosenses, por ejemplo, es ese, ¿verdad? Sí. La ciudad de Colosas, donde había gente, pues, la cual negaba la deidad de Cristo. Así es. Entonces ellos escriben y responden alrededor de esto. Exacto. Entonces, hermano, ¿vamos a la resistencia o abordamos Hebreos 1? Vamos a la resistencia porque eso está bueno. Bien, luego vamos a continuar con otros 2 pasajes bíblicos claves después de la resistencia, que están preciosos también para analizar y justificar bíblicamente la deidad, la divinidad de Jesucristo. Así que les recordamos a ustedes que estamos apenas iniciando una nueva serie, y esta serie se trata sobre la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús es un mito, Jesús es realidad, existió Jesús. Bueno, ya respondimos algunas de estas preguntas y algunas de estas estarán surgiendo a través del diálogo de esta serie. Hoy estamos abordando un análisis así breve sobre el arrianismo, que es una de las doctrinas de los primeros siglos que intentó sacudir la iglesia doctrinalmente hablando. Quédese con nosotros porque vamos a seguir analizando y conversando sobre este tema. De pronto lo dejamos con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta la resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, este espacio en donde desde una perspectiva bíblica buscamos analizar los diferentes desafíos los cuales la iglesia contemporánea se enfrenta, obviamente de una perspectiva bíblica. Y hoy tenemos noticias en nuestra querida Guatemala. Bueno, nuestra querida Guatemala, la cual pues como sabemos está siendo gobernada por agendas las cuales no son para nada afines a los conceptos y principios y valores que nuestro país tiene. Y esta semana sale la noticia tanto aquí en Guatemala como en España, que el gobierno español del progresista Pedro Sánchez acaba de enviar un acuerdo de cooperación de 266 millones de euros. Escuche usted, 266 millones de euros. Pero usted podrá decir, ay, pero qué bueno, gracias España por ayudarnos, gracias España por apoyarnos. Bueno, como usted sabe, dentro de estas artimañas que estos políticos terminan haciendo, dentro de los acuerdos ellos lo revisten y lo disfrazan como un pacto, el cual se concretó con la Comisión Mixta Hispano-Guatemalteca de Cooperación, en donde quieren financiar programas de desarrollo sostenible, acceso al agua potable, infraestructura, empleo juvenil y apoyo a pequeñas empresas. Pero, ¿cuál es la controversia hoy en día? Y es lo lamentable que consideramos, que el acuerdo incluye directrices obligatorias, directrices específicas dentro del acuerdo, que esos fondos tienen que utilizarse para enseñanza de enfoques de género y de derechos sexuales. ¿Y a qué se refieren ellos cuando hablan de enfoques de género? Bueno, a todas las ideas lamentables que el wokismo y el progresismo predican, como ideologías de género, ONGs financiadas de ONGs de grupos LGTBIQ+, y todo este tipo de depravaciones que estos grupos enseñan. Y la noticia no solamente trascendió aquí en Guatemala, sino también en España, ¿sí? El señor José Antonio Fuster, ¿sí?, fue rotundo sobre esos 266 millones, que es miembro del partido Vox en España, ¿sí? Fue rotundo donde dijo que tenía que andar interfiriendo Pedro Sánchez en las políticas guatemaltecas cuando hay tanta necesidad en España, cuando los españoles ya no aguantan más,
De igual forma, también el medio La Gaceta explicó que el gobierno de Pedro Sánchez enviaba más de 260 millones cuando existen tantos problemas en ciertos sectores de provincias españolas, como por ejemplo Valencia. Por lo tanto, querida familia, ¿qué es lo que tratamos de entender? Que estos países afines a la agenda, a esa agenda la cual tiene como objetivo instaurar estos principios, tiene como principal objetivo financiar todos estos grupos. Pero hay algo también que está tras bambalinas, que hay que entenderlo. Próximamente se vienen elecciones y adivinen ustedes para qué puede servir ese dinero. Viendo que en un alto porcentaje de los países latinoamericanos todos los gobiernos de tinte progresista han fracasado totalmente, y obviamente hay que ayudar al de Guatemala. ¿Por qué? Porque es de los últimos que viene quedando vivo, por lo menos en Latinoamérica. Por lo tanto, familia, son datos para que estemos atentos, son datos para que entendamos, son datos para que nos demos cuenta de muchas cosas que usted se va a ir dando cuenta ahorita en el proceso electoral. Muchas cosas y mucho financiamiento para ONGs que lo único que buscan es implementar ridiculeces en la mente de los guatemaltecos. Querida familia, esto fue La Resistencia, pero no nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esa fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, amigos y hermanos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación después de escuchar La Resistencia de nuestro hermano Carlitos, y vamos a continuar hablando sobre algunos textos bíblicos que el arrianismo suele malinterpretar. Vamos con Hebreos 1:1 al 12. Por cierto, gran pasaje Una maravilla. De Hebreos, tratando de explicar también ciertos puntos, ¿no? Leo el pasaje y luego usted nos lo explica un poquito, hermano Carlitos. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mire, parece que el escritor de Colosenses, Juan y estaban de acuerdo. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, dice, la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho, y aquí está como el dilema, ¿no? Malentendido por el arrianismo, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre, yo seré a él por padre y él me será a mí por hijo? Y otra vez dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Es que fíjese, pastor, que es contradictorio y hasta irónico a veces, pero es que el pasaje específicamente está escrito para erradicar eso específicamente. Exacto. O sea, no está diciendo, pero el escritor lo hebreos, intentaron torcer. Exacto, el escritor de los Hebreos no está diciendo que Jesús es un ángel y que es un ángel superior, o sea, entonces por eso es que lo bajan a categoría D. Precisamente está diciendo que no es Así es. como un ángel, si usted sigue leyendo lo que el texto dice, pero lamentablemente Arrio lo interpretaba de esa forma, ¿verdad, pastor? Incluso podemos leer en el pasaje que se aplica un lenguaje antiguo testamentario propio del Salmo 102, ¿no? Sobre el Señor, que es un salmo mesiánico.
ya tenido Exacto. como mesiánico, ¿Y ¿verdad? sabe por qué esa es la conexión, pastor? Porque hay que entender que la carta a los hebreos fue escrito a la iglesia hebrea, la cual Exacto. por infiltraciones de los judaizantes, ¿verdad? Usted querían Tenían. regresar a las prácticas de la ley, si queremos decirlo a ese punto, o mejor dicho, de la ley ceremonial, ¿verdad? Exacto. Entonces querían desvirtuar la figura de Jesús. En otras palabras, el escritor a los hebreos dice, ¿qué quieren hacer ustedes cosas antiguas si Él ya vino? Exacto. Y el que vino es miren, Exacto. Él es Dios. El superior, el mayor de todos. O sea, no es ninguna criatura, no es nada para pasar desapercibido, señores. Correcto. Es el ungido, el Hijo del Dios viviente. Así es. Y el otro pasaje, hermano Carlitos, es Filipenses 2, 5 al 11, ¿no? Este pasaje creo que es uno de los quizás más conocidos en cuanto a esto, ¿verdad? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, y esto habla de la humildad de Jesús y de el camino, ¿no? Tomado Claro. por Dios para encarnarse y venir a vivir con nosotros, y no solo vivir, sino también morir en una cruz, ¿verdad? Usted sufrir el oprobio por nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa? La humildad de Cristo, mire, no comienza porque Él sea una criatura inferior, ¿ya? Sino precisamente porque siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo. Exacto. ¿Ya? O sea, la humildad no es que Dios es alguien menor, o que Jesús es alguien menor. Claro. ¿Ya? Claro. La humildad es que siendo mayor, ¿ya? Decidió hacerse en forma de siervo. Y tiene una enseñanza específica para la iglesia, ¿verdad? Usted Claro. ve cómo si él, por eso Pablo dice, haya pues el mismo sentir. Exacto. No es un llamamiento a nosotros, ¿verdad? Usted, a esa profundidad del negarnos a nosotros mismos en el proceso del reino. Correcto. Entonces yo creo que lamentablemente, pastor, se llegó a esos matices que alguien puede decir, bueno, son sencillos, pero que distorsionan totalmente, pastor. No, las bases de nuestra fe. La ecuación se rompe, pastor. Y si usted se da cuenta, pastor, en cada uno de los pasajes que hablamos, al final los autores terminan hablando de perdón de pecados Correcto. y de salvación. Así es. O sea, es peligroso desvirtuar con fines salvíficos. Sí, porque como decíamos al principio, ¿no? Si usted toca esa parte, entonces no solo se modifica el fundamento, sino también la salvación misma, Claro. ya nuestra vida práctica de fe, ya todo, ¿verdad? Que Usted. lo vamos a ver ahorita, por cierto. Exacto. Entonces, ¿cómo respondió Nicea, el concilio de Nicea, a esta corriente, A esta herejía, pastor. a esta herejía, sí, es la palabra correcta, a esta herejía doctrinal de Arrio? Que destruía. Exacto, que destruía y fragmentaba la fe Perdón, cristiana, ¿verdad? que destruye. Exacto, que destruye Porque todavía. sí, por cierto, sigue viva. Así es. Ya vamos a hablar Y lo de vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué pasa? El concilio de Nicea, mire, confesó que el Hijo es Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma sustancia que el Padre. Ya vamos a leer un fragmento textual del credo niceno más adelante. La palabra clave, mire, que añadió el concilio de Nicea, que es homousios, significa que el Hijo comparte la misma esencia divina del Padre. No es parecido a Dios como una criatura. No. Sublime, es Dios verdadero, eternamente Hijo del Padre. ¿Ya? Exacto. Entonces, ahora la cita textual, y quiero leerla, la cita textual del credo niceno, dice: creemos en un solo Señor Jesucristo, Hijo de Dios, unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de luz, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre, por quien todas las cosas fueron hechas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Maravilloso, pastor. Y mire qué interesante. De esta forma responde la iglesia, digamos, a la herejía arriana. por supuesto, teniendo de fondo los textos bíblicos suficientes, que ya citamos nada más 4, ¿verdad? Exacto. Pero hay muchos más. Y mire qué interesante este dato, querida familia. Atanasio no acusa a los arrianos de negar la Biblia abiertamente. O sea, aquí no estamos hablando de ateísmos. Aquí no estamos hablando de gente nociva al evangelio en términos, ¿qué le digo yo? O sea, que ellos eran, o ellos se consideraban como enemigos del evangelio. No, era gente que estaba haciendo su intento, pero errado y peligroso. Correcto. Sino de usar lenguaje bíblico, mire, con una interpretación que destruye el sentido bíblico. Así es. Esa es una advertencia clave para el día de hoy. No basta citar versículos.
hay que confesar el Cristo que los versículos revelan, pastor. Sí. ¿Por qué? Porque es muy probable que citemos versículos y no tengamos un concepto de Cristo correcto. Correcto. Entonces, Sí. ahora, pastor, pasemos entonces a preguntarnos, ¿por qué el arrianismo destruye el evangelio? ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esto y por qué decimos el arrianismo es peligroso? Hoy en día, pastor, lamentablemente usted podrá decir, ¿yo qué tengo que ver con arrianismos? Bueno, en primer lugar, usted puede caer en una herejía de estas. Sí. Número uno. Y número dos, hay grupos religiosos hoy en día que predican esto. Así es. Y uno de ellos son los testigos de Jehová. Así es. Y con el respeto que se merecen, pero lamentablemente, pues es una herejía. Así es. No tiene fundamento. No sé cómo puede ser salvo uno siendo No se disculpe testigo. por decir la verdad, igual Bueno, que por ahí. eso sí. Entonces, si Cristo no es Dios verdadero, queridos, entonces no revela plenamente al Padre. Así es. Si Cristo no es Dios verdadero, su muerte no tiene ningún valor infinito. Para salvar. Exacto. Si Cristo no es Dios verdadero, escuche, adorarlo sería idolatría. Así es. Si Cristo no es Dios verdadero, la comunión cristiana con Dios queda mediada por una criatura y no por Dios mismo venido a nosotros. Correcto. Cristo es Dios, querida familia, no es una criatura creada. Tampoco es una cuestión en donde que tiene que ver con los ángeles, por ejemplo, no, es Dios específicamente. Un Salvador creado puede inspirar, oiga esto, puede enseñar, acompañar, como dijeron aquellas gentes allá en Judea, un buen maestro. Sí. Cuidado. Un profeta. Alguien Pero especial. Solamente Dios puede salvar plenamente y la salvación cristiana depende de que en Jesús Dios mismo haya venido a nosotros. Así es. El Hijo del Dios viviente, pastor. Así es. Nada de buen maestro y qué chulo, No, qué chulo el colocho y todo ese rollo. Dios Todopoderoso viniendo a nosotros, Claro. encarnándose y desarrollando una relación personal con nosotros. Entonces es importante este concepto y ver, hermano Carlitos, cómo el arrianismo puede destruir el evangelio. Y mire, ¿ya? pastor, Y existen cómo podría infiltrarse también entre nosotros. unos arrianismos funcionales hoy que podríamos Exacto. tener esos tópicos o matices dentro de nuestra como normalidad. Mire qué peligroso. Sí, eso, por eso le decía que tal vez en la teoría nosotros decimos, no, Jesús es Dios, ¿verdad? Pero en la práctica, Cuidadito. cualquiera de nosotros, y ahorita lo va a escuchar usted, bien pudiera estar practicando no un cristianismo verdadero, Sino sino un arrianismo práctico. Arrianismo disfrazado de arrianismo bonachón disfrazado de cristianismo. Exacto. Entonces, ¿cuáles son algunos arrianismos funcionales hoy? Uno, cuando se habla de Jesús como gran ejemplo moral, pero no como Señor eterno. Y ¿Ya? escuche, y lo que decíamos en el programa anterior, ¿es esto ofensivamente nocivo hacia Jesús? No, En términos morales, pastor, No. de mala educación. no. Pero recuerde que Jesús no solamente fue un gran ejemplo moral. Correcto. Él es el Señor, señoras y Exacto. señores. Él es El Dios. dueño de todo, el sustentador sublime, de todo. Alto y sublime. Los pasajes que leímos dan fe de eso. Claro. El verbo, por el cual fueron hechas todas las cosas. A mí me encanta, pastor, cómo Pablo explica y ocupa un montón en 1 Corintios capítulo 14, 15, si usted se recuerda, para explicar acerca de la resurrección de Cristo. Correcto. O sea, ¿por qué es tan importante eso? Porque una criatura, o sea, él venció la muerte, pastor. Así es. Él venció la muerte. Entonces, primer arrianismo funcional hoy, cuando se habla de Jesús como un gran ejemplo moral, pero no como Señor eterno. Pero escucha el segundo. Segundo, cuando se le honra con labios, pero se le niega obediencia absoluta. Y diría un amigo por ahí, saludo a Render, por cierto. Pero mire, Repítelo, pastor. cuando se le honra con labios, pero se le niega obediencia absoluta. ¿Por qué? Porque usted no lo está reconociendo como Señor de su vida. Y el término Señor, el curios, ¿no?, del Nuevo Testamento, Claro. es el jefe, el amo. Es la parte segunda que Pedro dijo. Exacto. Tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente. Correcto. Ajá. Es Dios, pastor. Y siempre y siempre en este caso que el título Señor lo mencionamos, tiene que ver con que el Señor es el dueño, Hay arrianismo bastante, pastor. Eso es lo que estaba pensando. Veamos el Hay tercero. arrianismo práctico. Mire qué interesante esta parte. Creo que de eso tenemos mucho en nuestra cultura, pastor, aquí en Oriente. Cuando se afirma que Jesús, escuche usted,
representa a Dios, pero no que es el Dios encarnado. Jesús no representa a Dios, señoras y señores. Él es Dios. Él es Dios. Así Dios es. se hizo carne. Por eso es Emmanuel, Dios con nosotros. Él se encarnó. No es una representación de Dios con nosotros, no. Es Dios con nosotros. Claro. Y mire, pudiera uno, no, pero es que es casi igual, ¿verdad? Pero no es. Ese es el punto. Pero no es. Cuidado. ¿Ya? Él es Dios. Exacto. Y la cuarta, hermano Carlitos, mire esta, qué buen punto este, ¿no? ¿Cuál sería un arrianismo funcional hoy también? Cuando se reduce la cristología a utilidad terapéutica. Dele a eso. Jesús me ayuda, Jesús me inspira, Jesús me calma, Jesús me provee para mis necesidades, pero no gobierna mi vida. Qué bueno está este. Yo creo que urge un Nicea 2026, ¿verdad? Un concilio de Nicea 2022 estaría bueno. Parte. Jesús como utilidad terapéutica. Mire, es que soy un montón hoy, pastor. Sí, exacto. O sea, reducimos a Jesús como... De hecho, lo terapéutico está bien de moda ahorita. El evangelio, un evangelio que te terapea, que te motiva. Vamos adelante, saca el campeón que está en ti y todo esto. Hace poquito estábamos en la clase de Cristología, por cierto, en el Instituto Bíblico, pastor. Y le preguntaban al alumno. Les preguntaba la primera clase. Y para ustedes, ¿quién es Jesús? ¿Qué es Jesús para usted? Sí, pues me imagino cuántas herejías, ¿no? Son bromas. Y me dice alguien, ¿no? Como primera opción, Él es mi sanador. Y yo le decía, pues Jesús sana. Bueno, sí, Jesús sana. Sí. Eso no dejamos de discutirlo. Pero ojito que me preocupa que tu enfoque sobre Jesús sea solamente tu sanador. Sí. Es peligroso si solo lo tenés como sanador, sí, o mi fortalecedor, o mi provisor. Solamente, ¿que lo es? Sí, lo es. Pero si tu imagen de Jesús está limitada a solamente eso, hay un problema. Que haga esas funciones. Grave. Y terrible. Sí. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esto, familia. Mire, vayamos a lo que Pedro dice. Tú eres el ungido, el Cristo. El Hijo del Dios viviente. El Hijo del Dios viviente. No es mi motivador. Es interesante, hermano Carlitos, porque cómo se llega a esa conclusión a la que Pedro llegó. Venía a mi mente eso ahorita que usted, bueno, ¿qué es lo que le responde Jesús? Bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre. ¿Qué significa eso? ¿Qué tan estrecha es nuestra relación íntima con el Señor? ¿Ya? Porque a medida que estemos lejos de Dios, vamos a tener conceptos terriblemente errados acerca de Jesús. Y oiga este último, pastor. Arrianismo funcional es cuando se prefiere un Jesús manejable. Sí, a mi imagen. Oiga esto. Menos ofensivo y más compatible con la cultura. Sí, todos quieren jalar a Jesús ahorita. Pastor, ahorita se viene la campaña. Exacto. Hablemos de eso. Se viene ya los tiempos. Bueno, en el espectro geopolítico también, ¿verdad usted? Veo yo líderes políticos citando a Dios. Vemos diciendo que Dios, comenzó esta perspectiva utilitaria del evangelio, exacto, ¿no? Que los de izquierda, que Jesús fue socialista, que si Jesús viviera hoy se inclinaría más al socialismo, pero los conservadores, no, Jesús estaría con la bandera de republicana, libertaria, paleolibertario, de derechas. Jesús sería querida familia, Jesús rompe hacia añicos toda ideología política. Sí. Es ridículo. Como en algún momento lo citamos aquí, ¿no? Que usted y yo tengamos preferencias ideológicas por cuestiones administrativas, que aquí lo hemos hablado, que es importante tener. Por favor, no voy a decir que Jesús es de este lado. No. Eso es arrianismo, pastor. Correcto.
reducir a Jesús a ser manejado. A una ideología política, de derecha, izquierda, de la que sea, centro, izquierda, centro, derecha. De lo que usted quiera. Lo que usted quiera. Cualquier cosa de esas. Ahí sí que yo, cuando yo hablo de eso, siempre me recuerdo de un libro que se llama La Rebelión de los Santos, de Lucas Magnin. Pues. Y él dice, Jesús es un potro indomable que nadie ha podido domar. Exacto, pastor. Ahora, todos lo quieren tener en su bando, en su lado. No nos vayan a malinterpretar que tenemos que hacer defensa de diálogo en esas ideas. Claro que hay que llevar el evangelio a esas ideas, pero no me venga a decir usted que Jesús es esto. Correcto. Porque usted está desvirtuando la figura de Jesús. Así es. Hablemos de política, bueno, de política. De principios conectados. Pero no intentemos reducir a Jesús a una esfera política. Exactamente, pastor. Exacto. Entonces, hermano Carlitos, después de ver esos arrianismos funcionales hoy que estuvieron picantes, ya se nos fue el tiempo. la cultura contemporánea, mire, suele aceptar, para ir terminando, un Jesús admirable, compasivo, espiritual, inclusivo o revolucionario, ¿verdad? Siempre que no sea Señor absoluto. Ya. Soberanía. ¿Y cuál es el problema con que sea Señor absoluto? Es que necesita. Entonces merece tu adoración. Todo. Merece que dobles tu rodilla. Claro. Merece tu adoración. Entonces, todos queremos un Jesús así. La cultura quiere un Jesús así. Siempre que no sea el Señor absoluto que reciba adoración, defina la verdad, que juzgue el pecado y que reclame nuestra vida entera para Él. El arrianismo decía, Jesús es alto. Exacto. Sublime, no una criatura gloriosa. Pero no eterno. Exacto. No entonces, mire, la versión actual del arrianismo podría decir así: Jesús es útil, pero no soberano. Claro. Es útil. Me sirve. Y yo, a todos aquellos que nos ven, pastor, y que están dentro de este pensamiento, yo les invito a que lean el texto bíblico. Claro. Por favor, sí. Sálgase de ahí. Así es. No tengamos temor. Correcto. Sálgase de ahí. Pastor, palabras finales. ¿No le gustaría que diéramos así rápidamente las aplicaciones prácticas? Hacemos, no tenga pena. Primero, adora a Cristo sin reservas, porque la adoración al Hijo glorifica al Padre. Adore a Cristo. Segunda, lea la Biblia cristológicamente. Esos puntos clave. Sí. Viendo que el Hijo no es una nota secundaria, sino el centro de la revelación de Génesis a Apocalipsis. Exacto. Es el hilo rojo. Discierna frases aparentemente cristianas que reducen a Jesús. Por favor, fíltrelas por el texto bíblico. Colocho. Evangeliza presentando no solo los beneficios de Jesús, sino su identidad. Exacto. Que la gente lo ame a Él. Por favor, no diga, si usted recibe a Cristo, entonces Dios lo va a sanar. Por favor. No diga eso. Descansen que su salvación no depende de una criatura enviada por Dios, sino de Dios mismo que vino a rescatarnos. Amén. Nada de criaturas. Él es Dios. Así es. Forma a la iglesia en doctrina, porque las herejías muchas veces entran cantadas. Saludos a los hermanos. Repetidas y simplificadas, no siempre como tratados académicos. Interesante. Sí. Interesante. No quiero testificar nada ahorita, así que siga, pastor, porque puedo caer en... Enseña a los jóvenes que amar a Jesús implica conocer al Jesús verdadero, no una versión personalizada, caricaturizada de Jesús o hecha a tu manera. ¿Sí? ¿Sabe? Conclusión final, pastor. Es un hilo muy delgado y hay que estar atentos. Así es. Pero por sobre todas las cosas, familia, el texto bíblico. Gracias por haber estado con nosotros, pastor. Sí. El tiempo se nos fue, nos pasamos un poquito, pero si el Señor lo permite, seguimos hablando de la persona de Jesús. Sí. Si hoy vimos que Jesús no es plenamente Dios, el próximo miércoles vamos a ver una corriente que decía que Jesús no era plenamente hombre. Uy, ¿también hay problema ahí? Ahí hay problema. Hay problema también si no decimos que es humano. Correcto. Bueno, ¿verdaderamente Dios? La fe bíblica confiesa ambas cosas. Verdadero Dios y verdadero hombre. Verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Amén. Nada de 100% y 100%. No. Por favor. Bueno, familia, que Dios les bendiga. Gracias por haber estado con nosotros. Un saludo especial a todos. Amén. Gracias. Nos vemos en el siguiente programa, si Dios lo permite. Pero sin antes decirles que la verdad no solamente puede ser afectada por la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de fe y salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.